Gracias. Me dais envidia, porque os podéis quedar. Sin más dilación, voy a presentar brevemente a nuestro ponente principal, el profesor Eduardo Segura. Le agradezco por aceptar nuestra invitación para inaugurar estas jornadas con un tema tan apasionante. El profesor Segura es doctor en teoría de la literatura y literatura comparada y con máster en filosofía. Es el autor de varios libros, muchos artículos, y algunos de los libros son de J.R.R. Tolkien, El mago de las palabras, y además ha traducido y editado Tolkien o La fuerza del mito, La Tierra Media en perspectiva. Y también autor de Las crónicas de Narnia, de C.S. Lewis, y de J.R.R. Tolkien, Mitopoeia y mitología, reflexiones bajo la luz refrescada. En sus trabajos y sus días se centran en estudio de la vida y obra de Tolkien y los Inklings, el movimiento de Oxford, Chesterton y George MacDonald, a quienes ha traducido, así como algunos estudios de especialistas de la talla de Thomas A. Shippey, ¿así se pronuncia? Shippey, o John Gall. Y es también, era el asesor del guión de la película en inglés, además, en El Señor de los Anillos. Así que doy muchas gracias por venir, por aceptar esta invitación y por favor, profesor. Todo el mundo se marcha. Don't go. Bueno. Bueno, yo también quiero agradecer. Yo creo que no se hace justicia a la realidad si no es desde el agradecimiento. Ayer estuve en una conferencia dada por el director de los Parques Nacionales de Estados Unidos, allí en la Escuela de Ingenieros, y una de su PowerPoint incluyó un póster de una niña, que sería la cara de una niña en medio de un bosque. Era una parte de una campaña promocional para que los pequeños yanquis vayan a visitar sus parques nacionales, y debajo de la cara de la niña ponía "Thank you". Y me pareció, y así se lo hice ver, que esa era la clave de todo. La educación respecto de la belleza pasa necesariamente por mostrar el modo de mirar a la realidad. Y la realidad solo puede ser mirada si es contemplada y adquirida, no poseída, sino adquirida como en y desde el agradecimiento. Así que lo primero que tengo que decir es gracias. Y también porque el hecho de que yo esté aquí hoy, yo soporto, yo fatal que se hagan comentarios graduatorios de mí, porque os digo con toda la sinceridad del mundo que cuanto más estudio, cuanto más leo, tanto más evidente se me hace mi ignorancia y la cantidad de cosas que jamás llegaré a saber. De hecho, tengo más libros en casa de los que probablemente pueda llegar a leer antes de morir, aunque muera con 90 años. Supongo que algunos aquí compartís esa situación de ver crecer la biblioteca exponencialmente y ver decrecer vuestro tiempo también exponencialmente. Tal es nuestro trágico destino, ¿no? Sobre todo los que somos bibliópatas. Con lo cual, me siento aquí desde una cierta sensación de literal despoder, de literal incapacidad, sobre todo para hablar de un tema que a mí me excede, no como investigador o estudioso, sino simplemente como ser humano. El que yo esté aquí tiene, como casi todas las cosas bellas en la vida, algo de casual, aunque para mí la casualidad no existe, existe la causalidad. Empieza con un encuentro con Andrea, in the middle of nowhere, cuando yo me marchaba con mis hijos al cole y ella venía a la facultad, y una propuesta que enseguida fue acogida por mí porque me parece que era una propuesta preciosa y no sabía en aquel momento que eso iba a concretarse en esto. Luego fuimos trabajando a ver sobre qué podíamos hablar. Yo propuse varias posibilidades y luego fuimos perfilando entre Andrea, luego con Shai, y al final se ha concretado en esto.
el día que os pongáis a montar un congreso, porque esto lo habéis llamado jornadas, pero esto es un señor congreso. O sea, hay muchos congresos que no tienen 25 comunicaciones. O sea, que enhorabuena por el trabajo y las horas de dedicación que esto ha conllevado. Voy a empezar con un par de chascarrillos. Cuando yo defendí mi tesis doctoral, yo hice la tesis doctoral comparando la poética de Aristóteles con la poética de Tolkien, tal y como se manifiesta en algunos de sus ensayos académicos, pero sobre todo en El Señor de los Anillos. Aunque no podía evitar irme al Silmarillion de vez en cuando. Esta tarde creo que Rocío va a hablar sobre el Silmarillion y ya el otro día tuvimos una reunión de comité de crisis para ver si nos íbamos a pisar el terreno con las cosas que yo voy a decir también hoy aquí y que tienen que ver con el Silmarillion, lógicamente. Y espero que entendáis el porqué. Más que lo entendáis, que yo sepa explicar. Y en la defensa de mi tesis, dos miembros del tribunal, un miembro y una miembra, me reprocharon haber citado la Biblia en mi tesis. Concretamente el libro del Génesis y los 18 primeros versículos del capítulo primero del Evangelio de San Juan. Digo esto por lo siguiente: para los que estéis planeando o ya estéis embarcados en el doctorado, desmitificar cuanto antes el ámbito de los estudios académicos. ¿Por qué? Porque desgraciadamente os vais a encontrar con mucha ignorancia. Y la ignorancia campa por sus respetos, no está ya letargada y escondida en los rincones de las facultades, sino que va corriendo por ahí, vociferando su estupidez muchas veces. Pero a la vez, escarmentar en cabeza ajena, en este caso la mía, para afrontar lo que será el... No me gusta hablar de objeto de estudio, pero ya me entendéis, ¿no? Lo que hayáis elegido como ámbito en el que vais a desarrollar una búsqueda, para buscar la verdad y buscarla con honestidad, y que os importe un bledo los miembros del tribunal, ¿ya me entendéis? Hasta cierto punto, porque muchas veces os daréis cuenta de que lo que se está juzgando, en mi caso ocurrió así, es... en mi tesis doctoral no se juzgaba mi tesis doctoral. Al cabo de unos escasa hora de defensa, yo me di cuenta y miré a mi director de tesis, y nuestra mirada hubo esa comunicación telepática, como si fuéramos dos caballeros Jedi, de comprensión mutua de que lo que se estaba juzgando era a Tolkien, y si Tolkien era admitido en el canon, como si no merecía estar entre los elegidos de Harold Bloom, ¿no? Y todo ese tipo de listados de tu sí, tu no, y el Dream Team, todas estas tonterías que nos inventamos los académicos, ¿no? Por lo tanto, esta ambivalencia creo que es interesante, incorporarla a vuestro quehacer investigador, trabajar en busca de la verdad, y que os importe un bledo lo que digan, porque dirán chorradas a montones. Que eso no os desanime, que eso sea precisamente todo lo contrario, un aguijón que os azuje y que os lleve para no salir de la senda, esa senda a la que se ha hecho referencia en la mesa, ahora vacía, respecto de esa búsqueda multidisciplinar, transdisciplinar, transversal, tangencial, cotangente, cosecante, o como queráis llamarla, pero que sea de verdad ir al núcleo de las cosas, ¿no? No os quedéis en la periferia. Yo creo que la gran carencia de la universidad, al menos en España, y yo creo que es el modelo occidental desde Napoleón, es que no estamos sabiendo enseñaros a pensar por nosotros mismos. He tenido alumnos en tutorías que me dicen: es que si no pongo lo que dice el profesor, me pone mal. Como decíamos en el colegio. Dentro de poco os llamaréis señor, o a mí a veces me llaman profesor, y yo, dime alumno, ¿no? O sea, creo que tenéis, y este es el ámbito, ¿no? El escenario en el que os tenéis que mover es el escenario de una búsqueda madura de las cosas, ¿no? Y los tiempos son contrarios, porque en frase de Tolkien, esta es una época, escrito en los años 70, fijaos si ha llovido desde entonces, esta es una época devota de lo fútil e instantáneo. Imaginaos que Tolkien hubiera llegado a conocer Twitter, habría flipado.
Lo que quiero deciros es que nosotros no podemos abstraernos de la situación en la que vivimos, porque somos hijos de nuestro tiempo. Y en el momento actual, si de algo carecemos es de silencio. Carecemos de un espacio, de un ámbito en el cual la reflexión se pueda hacer profunda, porque podamos escuchar. Porque podamos escuchar al que disiente, porque podamos escuchar al que matiza. El otro día en mi Facebook puse, no me acuerdo a raíz de qué post, puse a un amigo que me decía, pero esto no estás tan categórico como lo dices tú, y yo le dije, es que yo mismo a veces no estoy ni siquiera de acuerdo conmigo mismo, porque luego lo pienso y lo reconsidero y digo, pues estaba equivocado. O a lo mejor no estaba equivocado, pero esto es matizable, o a lo mejor alguien te hace ver una parte de la verdad que te era esquiva, y entonces lo completas. Y si no hacemos eso, acabaremos como los hooligans del PSG el otro día, ¿verdad? O como todo tipo de hooligans, no solo en el fútbol, de horda de orcos que van por ahí pensando que esto tiene que ser así. Y no hay más opción. Una última y breve referencia antes de entrar en harina respecto del tema de las jornadas. Mirad, yo llevo ya bastante tiempo dando clase y nunca he tenido un solo alumno que haya leído la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis. Ni uno solo. Sin embargo, he tenido muchísimos alumnos rabiosamente anticristianos o rabiosamente beligerantes en cuestiones que en definitiva mostraban muchas veces una mala digestión existencial de malos encuentros o malas experiencias con personas concretas procedentes del cristianismo. Me centro en la Biblia porque yo soy cristiano y es el texto, he leído también el Corán, pero no lo entiendo tan bien, creo. Y soy lego absoluto en cuestiones de tradición rabínica. Creo que lo más cerca que he estado de la tradición rabínica es después de ver Noé, la película de Aronofsky, y adentrarme en algo que me pareció fascinante, que era estos ángeles caídos, ¿no? Que parecían ents en la película y que avanzaban pesadamente por las tierras junto a Noé. Y por eso os digo que quizá parte de la limitación de mi conocimiento, una de las infinitas modalidades de que mi conocimiento es limitado, está en que lo que voy a decir hoy sobre todo está centrado como texto sagrado referencial para mí en la Biblia. Pero agradezco mucho, como profesor, como académico, pero también como cristiano, que se hagan unas jornadas en las que se pueda hablar de la Biblia y en las que nadie te vaya a dar con la Biblia en la cabeza. Que es lo que los cristianos hacemos muchas veces, ¿no? Y cogiendo y dando bibliazos y con la Iglesia Católica lo rematas. No, tranquilo, que me parece que no iba de eso el asunto. Lees un poquito lo de Dios es amor, en fin, no sé si te suena. Bueno, todo este tipo de cosas que están en el texto sagrado, pero que al final, igual que Darwin no era darwinista y Aristóteles no era tan aristotélico como algunos han querido hacer de él, ¿verdad? Pues a veces me da la impresión de que Cristo, como dice Chesterton, ¿no? Que, ojo, que Dios era un buen cristiano, no os metáis tanto con él. Y llega a escribir una cosa que siempre me ha parecido maravillosa, que la única religión en la que Dios ha sido ateo por un solo momento ha sido el cristianismo. Os remito a las vivencias de Jesucristo en el Huerto de los Olivos o en su soledad, el de Marxaba, esta idea. Bien, pero no os preocupéis que la conferencia no va a ser una homilía, espero, pero sí que voy a ir entrando y saliendo en el tema porque me parece lógico que estemos ahí. Cuando antes se haya sido muy malo porque le he dicho que no mencionara lo de que trabajé como asesor de Peter Jackson en el guión de las películas de Señor de los Anillos, pero lo ha dicho. Y me sirve para hablaros de una cosa que nos produjo muchos quebraderos de cabeza, que fue, supongo que habéis visto quizá las películas del Señor de los Anillos, y si no, pues os lo cuento. El gran obstáculo que se nos planteaba al empezar la película era contar la película a quienes no han leído los libros de Tolkien, y por lo tanto teníamos que condensar miles de años de información en poco más de, en la versión extendida, 7 minutos, un poquito más de 7 minutos. Y hay un momento
en el que la voz de la narradora, que es Galadriel, que también fue a quien le ponemos la voz de la narración, ¿no? Y me pareció un acierto que fuera alguien que había estado en la Tierra Media pues casi desde el inicio de los tiempos. Y hay un momento en que ocurre algo con el anillo y hay varios planos que se suceden y la voz en off dice: la historia se convirtió en leyenda, la leyenda en mito, y durante 1500 años tal. Entonces, esta secuencia, fijaos, el paso de lo histórico a lo legendario y de lo legendario a lo mítico, a veces puede ocultar el hecho de que lo mítico tiene un referente en lo histórico y que de alguna manera todo lo mítico es recuperación de lo, podríamos decir, factual, de lo que ha sucedido. Hablo para filólogos y por lo tanto imagino que conocéis la etimología de leyenda. La leyenda viene de la legenda, de las cosas que habían de ser leídas. Por lo tanto, durante los siglos de la Edad Media, especialmente en los momentos de las comidas, a los monjes se les leía fundamentalmente vidas de santos en el refectorio, y esas leyendas, es decir, el carácter legendario de esas vidas, por lo ejemplarizante en perspectiva moral, teológica, como queráis llamarlo, tenía que ver con algo que en su día había sido parte de una historia. Estoy pensando en las actas de los mártires, por ejemplo, ¿no? Que es un texto hermosísimo, la Vida G, los primeros textos de los, yo diría casi los primeros 70 años del cristianismo después de la muerte de Cristo, el primer siglo de la era cristiana, pues ahí hay una serie de textos que llegan a ser legendarios, no solo porque, en última instancia, porque contienen un saber de algo sucedido, ¿vale? Que con el paso del tiempo se convierte en mítico. Hay un momento en la Biblia en el que se dice: Saúl mató a 1000, David a 10.000. Pues no creo que David matara a 10.000, ni Saúl a 1000, no quiero que fueran como Gimli y Legolas contando los orcos que iban matando, ¿no? Pero el hecho de que se dijera Saúl mató a 1000, David a 10.000, implica que la percepción que el pueblo tenía respecto de quién era David era legendaria. Y el propio encuentro con Goliat habla de esto, ¿no? ¿Se me sigue a pesar del acompañamiento acústico? Esta es la idea, ¿no? El modo en que es terrible que para hacerse entender haya que gritar, cuando el tema se podría solucionar hablando y pegando la oreja, utilizando el sentido común. Pero no me quiero desviar. Palabras reveladas y mundos desvelados. Las palabras, a mí siempre me ha llamado la atención, no, siempre no, de unos años a esta parte que lo he pensado mucho, el hecho de que las palabras son expiraciones y que de hecho morir es expirar el último aliento, ¿vale? Y por lo tanto, en griego, en hebreo me parece que la palabra ruach significa espíritu, y de hecho en la Biblia se habla de que el ruach de Yahvé reposaba sobre las aguas. Si hay algo bello de verdad, es uno de los textos tan maravillosos que uno se encuentra es la Biblia, ¿no? Empieza a leer el Génesis y es como un blues, ¿no? Tiene hasta ritmo, tú lo vas. Y yo no sé el hebreo suficiente como para poderlo entender en la lengua original, pero me imagino que el que pueda ir más allá de Bereshit bara Elohim y seguir adelante, va mecido por las aguas de la sonoridad de la propia fonética tan bella, en la cual fondo y forma, ese viejo anhelo del ser humano de que lo que digo solo puede ser dicho de esta manera, ¿no? Y no de otra. La idea de la que yo participo, de que existe un isomorfismo entre la realidad y las palabras, de que en algún momento de la historia de la humanidad decide el ser era llamarlo a la existencia. Algo que creo que está presente en el momento en el que Adán recibe la invitación de Dios, se acerca. Era prophecy. Okay. No es fácil dar una conferencia. Implica un esfuerzo de doble concentración. Hay un momento en el que Adán recibe la orden de Dios, la orden, casi una invitación amable, ¿no? de dar nombre a los animales, ¿os acordáis?
que es una canción de Bob Dylan, premio Nobel de Literatura. Me acuerdo cuando le dieron el premio Nobel de Literatura a Bob Dylan, que todo el mundo dijo, ¿qué? Esto ya es el premio Nobel de la Paz a Barack Obama y el Nobel de Literatura a Bob Dylan. Esto es un cachondeo, ¿no? Lo primero lo entiendo, lo segundo, ¿no? Porque si habéis leído las letras de las canciones de... Bueno, Bob Dylan está en las antologías de poesía norteamericana desde hace muchísimos años. Y la potencia y la profundidad de las metáforas y el modo en que emplea el lenguaje a mí no me gusta especialmente como músico, pero como poeta me parece bastante. Fin del discurso sobre Bob Dylan. Pero en el momento en que él se convierte al cristianismo, publica un disco que se llama Say, cuya portada dibuja él mismo, es una mano desde el cielo que baja y muchas manos de abajo que intentan cogerse hasta abajo. Y hay una canción que se llama así: El hombre dio nombre a los animales en el tiempo. No la voy a cantar ahora porque sería OT 18, pero podría cantarla mejor. Entonces, las palabras son expiraciones del alma. Llegará un día en que esa última expiración será nuestra palabra final. Y pienso en Wittgenstein muriendo y diciendo: decidles a todos que mi vida ha sido maravillosa. Imaginaos que pudiéramos morir así. Dice Aristóteles que la filosofía es una propedéutica para la muerte. Filosofar es prepararse para morir. Por eso, claro, hay que ser un tío muy honesto una tía, para filosofar en serio, porque tienes que estar preparado, y eso no es fácil. Palabras reveladas. Palabras reveladas quiere decir que el que revela previamente tiene que poseer lo que va a revelar. En el caso de la palabra divina, en cualquiera de sus modalidades, es una autoposesión. Tomás de Aquino dice en la Suma Teológica que el crear de Dios es un acto de infinita libertad, porque Dios no tenía ninguna obligación de crear. Frente a las explicaciones, por ejemplo, de Spinoza o de Leibniz, de que la creación es un hecho necesario, ¿no? Es más, de que Dios creó el mejor de los mundos posibles, cosa que echas una mirada a tu alrededor y dices... Pero bueno, en la idea ilustrada de un Dios arquitecto, pues cabe esa. Pues en el revelarse de la palabra está una posesión de un conocimiento radical de sí. Y cuando utilizo la palabra radical, voy a la etimología. Es desde la raíz, ¿vale? El que conoce quién es y qué es capaz de donarse en la palabra que pronuncia. Por eso es tan importante el lenguaje. Por eso es tan terrible la perversión del lenguaje en cualquiera de sus formas. Porque si en la palabra yo me digo a mí mismo, entonces el modo de decir lo que digo es... Creo que esa es una de las causas de que la política nos produzca vómito. Porque cuando escuchamos, enseguida percibimos si la palabra procede de una sinceridad radical o no. No digo ya cuando empezamos a hablar de lugares comunes, ¿verdad? Cuando estás escuchando discursos políticos que hacen referencia a una manera de entender la vida que bueno, vale ya de repetir eslóganes, ¿no? Utiliza tu cerebro, que para eso te lo han dado. Hay algo en la palabra que ya de suyo es sagrado. En el Club de los Poetas Muertos hay un momento en que un personaje que se ha enamorado perdidamente de una chica guapísima le dice: palabra de poeta muerto. Y le dice la chica: ¿y eso qué es? Dice: mi palabra. De alguna manera, en el compromiso, que a veces se sella con un apretón de manos, ¿no? Te doy mi palabra de esto. Esto mataría a los que se dedican al derecho laboral, ¿verdad? Les dejaría sin trabajo, si fuéramos fieles a nuestros compromisos, a lo que sellamos con la palabra. Una persona te pide un favor y tú le dices: voy a ayudarte. Y punto final, ya está, ahí está mi palabra, eso es lo que soy. Soy mi palabra. En inglés existe la expresión to be true to your word, ser fiel a tu palabra. To be true. Es interesante, ¿eh? Ser verdadero a tu palabra. Es fiel.
¡Ay, las etimologías! Deberían ser, vamos, obligatorias desde primero de primaria, porque en las palabras está todo. Tú vas rastreando hacia atrás, ¿verdad? Tolkien era un filólogo diacrónico, de los mejores, iba a decir de su generación, ¿no? de todas las generaciones, sabía 20 idiomas, imaginaos, capaz de reconstruir idiomas hacia atrás y por tanto de descubrir la coherencia y la consistencia interna de la realidad tal como se manifiesta en un cierto isomorfismo entre palabra y realidad. Algo que uno percibe cuando se adentra en los paisajes lingüísticos de la Tierra Media es el modo en que hay una... O sea, no te puedes imaginar a un orco, te lo imaginas hablando con una lengua gutural, llena de fricativas, ¿verdad? No te lo imaginas diciendo baladre, una mari y cosas así, ¿no? Eso no cuela. Hay una adecuación, una adequatio reius intellectus, ¿no? Hay una adecuación entre el objeto y el modo de decirlo que también abraza, no solo abarca, sino que abraza el sentido fonético, el sentido sonoro, el sabor de las palabras. Por lo tanto, el que revela tiene que previamente poseer lo que está revelando. Y los mundos desvelados son mundos que parten de un sentido sobreabundante que ya estaba en el origen de las cosas, ¿no? Como estoy hablando de personas que imagino conocen la Biblia, pues os acordáis que en los primeros 18 versículos de San Juan se dice que en el principio estaba el Verbo y el Verbo era Dios, el Verbo estaba en Dios, y cuando continúa narrando dice que todo estaba ya en el Verbo. O sea, la segunda persona de la Santísima Trinidad es palabra eterna pronunciada por el Padre. ¡Pam! Eterna, ojo. Y ahí uno dice, ya, esto de la eternidad se me escapa. Claro que somos seres humanos, vivimos en el tiempo y en el espacio. La idea del no tiempo es algo que está más allá de nuestra, al menos de la mía, ¿no? No sé si Stephen Hawking o algún tío más visto pues es capaz de alcanzar una idea. Pero cuando Boecio define eternidad, dice interminabilis vita tota singula perfecta possessio, que es chulísimo como definición, pero ahora cómetelo. Es una vida interminable en la que todo es instantáneo, es decir, que no hay tiempo. La noción del no tiempo es algo que nos cuesta mucho imaginar. Pero en este sí eterno, en este sí fuera del tiempo, ya están contenidos todos los mundos desvelados. Ya estaba Macondo, ya estaba La Mancha, ya estaba la Tierra Media, ya estaba Hogwarts. ¿Sí? ¿Me seguís? Ya estaba Vikingos. Estaban los guiones, no todos los de Hollywood, porque algunos son basura, pero bueno, estoy metiendo un poquito de cizaña, ya me entendéis, ¿no? Estaba el hecho de que el ser humano es un ser simbólico. Y como es un ser simbólico y es un ser histórico, necesita explicarse, necesita saberse qué pinta en todo esto. La palabra símbolo, me parece, sí, supongo que sabéis griego también, imagino, ¿no? Símbolo viene del griego symbalei, y el verbo symbalei significa volver a unir lo que estaba separado. En la antigua Grecia los contratos comerciales se sellaban, literalmente, con un anillo que se partía y se daba un trozo a cada una de las partes, contratantes de la primera parte, como unos más, y a la hora de fijar el acuerdo comercial tenían que encajarlas, y si encajaban se sellaba el acuerdo. De ahí viene que sellar el acuerdo. Por lo tanto, lo simbólico implica volver a unir lo que estaba separado. Y nosotros, los seres humanos, somos seres metafóricos, somos seres que estamos hechos para lo simbólico. Nuestro pensamiento busca la reunión de aparentes contrarios o la comprensión de lo poliédrico, del modo poliédrico en que la realidad se nos presenta con una potencialidad casi infinita de puntos de vista. Dicho de otra manera, Aristóteles lo explica muy bien en la metafísica, tanto en el libro 1 como en el libro 6, cuando dice que el ser se hizo de muchas maneras. Es una idea que recogerá luego Heidegger. De otra manera, no voy a ir por ahí. El ser se hizo de muchas maneras. Es decir, los cuentos, los relatos, lo que se... Fijaos la etimología del relato,
refero, refes, referre, retuli, relatum, volver a referir, volver a tomar. Cuando yo te cuento y te recuento algo, lo que estoy haciendo es actualizar y traer al presente una tradición, algo que estaba, que fue dicho en el pasado. Y quizá parte de la ignorancia exponencial que arrastramos en el siglo XXI procede de una pérdida del conocimiento de nuestra tradición. Y en el caso de nuestro país, que no tuvo ilustración, pues este peligro es muchísimo más acuciante, y de aquellos pueblos estos lodos. Nosotros no tenemos un creciente fértil. Cuando se retira el Nilo no hay nada que plantar. Aquí solo tenemos aluviones. El aluvión. Entonces, no hay nada que plantar donde no hay un conocimiento y una aceptación de lo tradicional, en el mejor de los sentidos. Chesterton habla de la tradición en términos muy hermosos cuando dice que la tradición no es la adoración de las cenizas, sino la preservación del fuego. Si alguna vez habéis hecho una hoguera, hay un momento hermosísimo en las hogueras que es el momento en que uno atiza el fuego. Cuando las brasas todavía están ahí, pero hay que atizarlas para volver a alimentar el fuego. Yo creo que esa es la manera de acoger lo tradicional. Normalmente una de las acepciones de tradición o de tradicional suele ser en el lenguaje contemporáneo reaccionario, ¿no? Pero es que tú eres muy tradicional, ¿no? ¿Y qué pasa? Y tú también, ¿te fastidia? ¿O te crees que eres una especie de deus ex machina que ha aparecido aquí? ¿No? Nadie aterriza de repente. La propia idea de originalidad es una contradicción en los términos. Yo en eso soy bastante romántico. La originalidad para los románticos era volver al origen, recuperar lo que había en el origen. Confróntese cualquier obra de arte expuesta en arco respecto de una pretendida. No, es que esto es muy original. Ayer vi una foto de unas fregonas partidas. Pues es muy original, pero obra de arte podemos discutir. Tampoco me voy a ir por ahí, pero para que veáis de qué manera la polivalencia de esta concepción de los mundos desvelados nos remite a una riqueza del ser, que al ser poseída en plenitud, ¡pam!, es un Big Bang de sentido. Es un Big Bang semántico, en el sentido más básico de la palabra semántica. O sea, es un todo significativo que se expande y que se sigue expandiendo, igual que el universo, hasta donde sabemos, ¿verdad? Por esta razón profunda metafísica, creo que las mitologías, en todas las mitologías hay una cosmogonía, o varias, hay una explicación del origen, y después hay relatos cosmológicos concomitantes, que hacen referencia a ese origen. Hoy estoy siguiendo mi libro porque yo nunca doy conferencias con papeles, pero hoy, como preveía que pudiera ocurrir esto y no me encuentro en el mejor de mis momentos, he preferido tener una guía. Y cuando Tatiana ha anunciado que esto va a dar lugar a una publicación, he dicho, ya tengo hecho los deberes, no lo tengo todo terminado, pero estoy... Yo os recomiendo la lectura de un libro de George Steiner que se titula Presencias Reales. Creo que en español la publicó Grijalvo, no me acuerdo, pero bueno, en cualquier caso, es un libro sobre la metáfora y el propio título ya es de suyo, ¿verdad? Muy indicativo. O sea, él defiende la idea de que las palabras son presencias reales. Y esto me sirve para hablar de algo que me parecía nuclear, y es el modo en que nosotros, al ser herederos de la tradición occidental, y el peso que tuvo sobre todo a partir del siglo XIV el nominalismo, la vuelta de tuerca que al nominalismo le da Descartes, la vuelta de tuerca que a ese cartesianismo le da el empirismo, y después el modo en que la Ilustración metaboliza la idea de que solo podemos hablar de realidad si eso puede ser demostrado mediante los métodos de la ciencia experimental. Eso estrecha muchísimo el concepto de lo real. Ayer fui a una conferencia por la tarde sobre inteligencia artificial
Y el título de la conferencia era Inteligencia Artificial, dos puntos, ¿realidad o ficción? Interesante que un científico excluya la ficción como parte de lo real. Y de hecho, su intervención, un catedrático de la Universidad de Granada, un genio de los algoritmos, que para mí sí que son ficción. No, para mí son parte de mi ignorancia infinita. Pero él contraponía las películas de Hollywood relacionadas con la ciencia ficción y la inteligencia artificial con el algoritmo puro. Y yo no pude evitar morderme la lengua, no soy bueno mordiéndome la lengua, y entonces tuve que intervenir para reclamar este otro sentido de lo que hay. Es decir, en la historia del pensamiento humano, lo pensado, lo mítico ha precedido a lo factual. Al pensar en los inventores, la palabra inventor tiene también mucho de... Inventor viene de invenire, que significa descubrir. Pero descubrir algo que ya estaba. Lo que era necesario era una mente que supiera combinar los elementos de la manera adecuada. Entonces tiene su invento. Eureka. Cuando vemos una película como, ¿habéis visto Her? Una película de 2013 en la que Joaquin Phoenix se enamora de un software que... ¿La habéis visto? Bueno, entonces no, y sobre todo no quiero revelar el final para que no. O Inteligencia Artificial de Steven Spielberg, o Lucy, también protagonizada por Scarlett Johansson, o Yo Robot, que es una adaptación de una parte de la obra de Isaac Asimov, muy transformada. La propia saga de Terminator, Ex Machina. Todas las películas que Hollywood ha producido en los últimos 35 años referidas a la inteligencia artificial parten de un tema antropológico muy profundo, que es qué pasaría si una inteligencia inventada, fabricada, artificial, pudiese tener conciencia de esto. Entonces mi pregunta al catedrático fue, el problema no es la inteligencia artificial, el problema es, ¿podemos crear artificialmente una libertad? ¿Podemos hacer seres autoconscientes? O inteligentes, claro que lo son, y nuestro ordenador personal es más inteligente que nosotros si consideramos por inteligencia simplemente la capacidad memorística y de combinación de datos. Desde la perspectiva hasta no sé, cualquier software que se precie es más listo que nosotros. Pero obviamente eso no es lo humano. Y no os contaré su respuesta porque fue por mí bastante decepcionante. Esta especie de confianza del científico tradicional en el sentido peyorativo de que ahora no podemos, pero podremos, ¿no? Claro, yo me planteo, ¿habrá un ordenador que llegue al momento al que llegó Kandinsky, ¿no? De decir, bueno, voy a pasar de la pintura figurativa a una abstracción tal en la cual solamente el color sea la... Un ordenador puede llegar a hacer un ordenador puede llegar a hacer lo que Miguel Ángel hace en la Capilla Sixtina cuando, después de su primer intento, aquello le parece una basura y lo rompe todo y rasca la pared y empieza otra vez de cero. Es decir, la frontera de la artificialidad está en el hecho en el pensamiento abstracto, en la conciencia de sí, en esta palabra revelada que la máquina no puede arrojar, porque se correspondería con un algoritmo prefijado. Y en la imposibilidad real de hacer una combinatoria infinita de esos algoritmos y de sus combinaciones potenciales está la limitación de la máquina. Probablemente dentro de 100 años alguien diga, estabas equivocado, hemos conseguido hacer una conciencia artificial que luego tomará conciencia de sí, se hará con todos los ordenadores del mundo y destruirá la humanidad en una atómica como en Gen, no sé, como Terminator 1000, que en este paso seguirán haciendo partes y partes. Muy bien. Vamos bien, porque la hora es difícil, lo entiendo, y el ambiente, y quizá lo que yo estoy contando pues sea algo episódico y algo que le falte una columna vertebral. A mí me interesa mucho la relación entre el logos y el mito. Me interesa mucho la relación entre el logos en el sentido griego como palabra y como designio. Lo lógico, la Real Academia da 3 acepciones de logos, dice
razón, principio racional del universo. En la teología cristiana, el verbo o hijo de Dios, en el sentido el logos con mayúscula. Y el tercero, discurso que da razón de las cosas. Para mí, en este sentido, logos, yo utilizo la noción de logos más cercana, igual que la de mito, a como la utiliza Aristóteles en la poética, en lo que tenemos de la poética. Pues sabéis que la poética se le quemó a John con el nombre de la rosa. Mi preocupación es, ¿nos ayudan los mitos a saber más? Es decir, ¿son los mitos vía de episteme? ¿Son portadores de conocimiento cierto de la realidad? De la realidad en este sentido amplio que os estoy explicando. Es decir, de lo real que no se agota en lo que la ciencia experimental me dice del mundo. De lo real que no se agota en lo que mis sentidos me aportan como información verídica. Cuando Tolkien conoció a Clive Staples Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, en 1926, recién llegado a Oxford, Tolkien, Lewis estaba convencido de que los mitos eran mentiras, pero dichas con palabras hermosas. De hecho, la metáfora que empleaba Lewis es expiradas en plata. Es bonito. Palabras hermosas, pero al fin y al cabo mentiras. A día de hoy la palabra mito equivale a mentira. Es como no me cuentes cuentos chinos sobre cualquier otra procedencia geográfica, no me cuentes, no me cuentes cuentos, hechos. En inglés se dice show me, don't tell me, o action, not words. Es como una idea tan pragmática de los ingleses que está en su lenguaje, ¿no? No en vano los empiristas más famosos eran británicos. Esta idea de que el cuento hace referencia a cosas que no... La Gandalf no va a entrar por esa puerta. Punto final. ¿De qué me estás contando? Tengo un amigo que es médico y que me decía que intentó leer El Hobbit y a la altura de la página, claro, por lo que me contó, debió ser a la altura de la página 2. Y cuando entró el siguiente enanito con un capuchón rojo, dijo que se acabó el libro. Es un tío al que le encantan los faxes. Bueno, los faxes, ya imagínate, eso ya es ciencia, eso ya es el pasado, ¿no? El mundo de la tecnología. Y imagínate empezar a ver una historia en la que aparece un hobbit fumando en pipa y sin embargo, él mismo, sin saberlo, es un ser mítico que necesita historias. Probablemente historias de faxes y de emails y de novelas de Michael Crichton o de quien sea, pero necesita historias. ¿Para qué? Para entenderse. Para entender cuál es su sitio en el mundo. A qué tradición pertenece. Y por lo tanto necesitamos ensanchar el sentido de lo real. Este eco primigenio que estaba ya en la palabra revelada necesita ser acogido en los ecos que son los mundos desvelados. Y en ese sentido, y por si alguno se duerme o se desconecta, la idea nuclear de esta conferencia inaugural es que toda revelación es apocalíptica, en el sentido griego, porque sabéis que apocalipsis significa descorrer las cortinas, es desvelar. De hecho, el libro del Apocalipsis en griego, en inglés es The Book of Revelation. O sea, el Apocalipsis, en toda revelación ya hay incluido un sentido de la consumación de los tiempos. ¿Se entiende? Y por lo tanto, toda revelación implica un apocalipsis. Las mitologías que yo he estudiado, que son sobre todo las del ámbito mediterráneo, más bien grecolatino, y las del ámbito anglo-germánico, tienen todos este mito cosmogónico y un momento de consumación de los tiempos. Supongo que suena el Ragnarok, ¿no? O sea, el momento en el que en la mitología nórdica, claro, eso es muy contrario a los mediterráneos, ¿no? En la mitología nórdica, los dioses mediterráneos se dedican a la buena vida, ¿verdad? Zeus es un tío que está el tío, vamos, pletórico, a todo lo que se mueve. Sin embargo, en la mitología nórdica, el final de los tiempos implicará la derrota de los dioses. No al estilo Marvel, nada de
las versiones de Hollywood a este respecto son muy decepcionantes, pero aunque darían para hablar mucho, cómo ha metabolizado la mitología Stan Lee y los creadores de mitos en Estados Unidos, y por qué. Pero es interesante ver que en toda cosmogonía, en todo inicio, está ya la revelación de qué va a pasar al final. A menudo de una manera obviamente simbólica, a menudo de una manera críptica y difícil de comprender, difícil de descifrar. Entonces, ¿de qué nos está hablando esto? Pues de que el ser humano es un ser simbólico en busca de sentido, en expresión de Viktor Frankl, ¿verdad? Viktor Frankl, otro superviviente de los campos de exterminio, explica en sus libros, sobre todo en El hombre en busca de sentido, su experiencia en campos de concentración y cómo va explicando cómo los que primero morían en los campos de concentración eran aquellos a los que no les esperaba nada en la potencial posibilidad de sobrevivir. Y los primeros que se rendían eran los que no tenían una expectativa fuera del campo. No, o sea, no se salvaban. O sea, no es que no desesperasen quienes tenían una determinada fe. Él va más a la radicalidad antropológica de la expectativa, ni siquiera de la esperanza, fijaos. Es decir, que la búsqueda del sentido es lo que te permite recuperar tu lugar en el mundo, o sea, saber exactamente dónde estás, en cada momento. Fijaos lo revelador que es que en la mitología griega, tal como nos la ha legado Homero, o como la toma Virgilio, todo se articula en torno a un viaje. En El Señor de los Anillos no te digo nada, o en el Hobbit. O sea, todos somos Ulises. Hay un libro maravilloso del catedrático de filosofía de la Universidad de Sevilla, Jacinto Choza, que se llama Ulises como arquetipo de la existencia humana. Me parece interesantísimo el hecho de que nuestras vidas se articulan en torno a un viaje. La metáfora del río de la vida, ¿verdad? Tanto en la obra de Norman MacLean adaptada por Robert Redford a una película maravillosa de 1992, El río de la vida, o la presencia filosófica del concepto de río y existencia en Heráclito, ¿verdad? Pues nos es familiar. Pero el modo en que nuestra vida se articula en torno a un punto original y luego una peripateia, ¿no? Una peripecia en la cual nuestra potencialidad se desborda en busca de nuestro sentido, de nuestro lugar en el mundo, está presente en cualquier historia. Está presente en las películas de Disney, está presente en el cuento que te dice tu hijo, cuéntame un cuento. En el caso de Tolkien, papá, invéntate un cuento. Porque tenían el lujo de tener a alguien que no les leía cuentos, sino que se los inventaba. En lugar de leeros a Lewis Carroll, os voy a contar yo. En un agujero dentro del suelo vivía un hobbit, etc. Imaginaos a los hijos de Tolkien cada tarde, en un estado de ansiedad, a ver qué va a pasar hoy, ¿no? Imposible irse a dormir luego. Es la sensación de what's going to happen next, ¿no? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿No? Supongo que Tolkien les fastidiaría. ¿No? Bueno, ya mañana seguimos. No, papá, no nos puede dejar aquí. Pero fijaos cómo la conexión automática que hay entre el niño como abstracción. Hay niños que no soportan que les cuentes cuentos porque son más activos o tienen otra manera de distraerse, ¿no? Pero para el niño la narración tiene algo de sortilegio. Yo lo he experimentado con mis hijos. Mi hijo mayor, cuando era pequeño y estaba pesado, yo empezaba, pues había una vez y entonces era como, bueno, en esta película de Un diamante rojo vivo, Afganistán, Bananastán. Entonces de repente lo que activaba la hipnosis del protagonista y era... Hay algo en ese referir la historia, hay algo que nos remite otra vez al origen, que nos permite recuperar quiénes somos. El mito de Psyché, ¿os acordáis? ¿No? Mientras no tengamos rostro. Es una novela que escribe Clarence Staples Lewis basándose en el mito de Psyché. Hasta que no descubramos quiénes somos de verdad. Claro, el descubrimiento del rostro puede ser Narciso también. A mí siempre me llamó la atención la obsesión con mirar la pantalla del móvil, que hasta en el propio gesto físico implica estar perdiéndote
todo lo que se sale de tu visión periférica, por no hablar de lo que está. Esta hiperconcentración en lo instantáneo que nos hace olvidar la contemplación de lo que nos rodea, con todas las consecuencias que eso puede llevar y que de hecho lleva en términos existenciales. Hay más verdad en los mitos que en lo que podemos experimentar o demostrar mediante los métodos de las ciencias empíricas. Porque los mitos realizan la verdad. Y aquí me refiero a realizar en el sentido del inglés de realize. Es izar lo real, tal y como lo entiende John Henry Newman en su gramática del asentimiento, que se publicó hace unos años en Ediciones Encuentro. Un ensayo interesantísimo respecto de... John Henry Newman es el fundador del movimiento de Oxford, del cual viven intelectualmente aún hoy día pues, la generación, sobre todo de Oxford y Cambridge, de pensadores cristianos, herederos de aquella. Es decir, los mitos alzan desde el fango y la confusión de lo prosaico y lo cotidiano al ámbito de lo perdurable, de lo que es digno de una canción o un poema. Nosotros somos muy prosaicos, ¿verdad? O sea, el modo en que utilizamos el lenguaje, que cada vez es más... Voy a poner un ejemplo. En El Señor de los Anillos, cuando dos elfos se encuentran, dicen Elen Sira Lumen Omentiel, que significa una estrella ilumina el momento de nuestro encuentro. Y uno, imagínate que tú llegas aquí a la cafetería y le dices a Diego Elen Sira Lumen Omentiel, ¿no? Ya Diego pensará que ya vienes inspirado, ¿no? Tolkien escribe una historia en la que ese saludo adquiera un sentido, un contexto cultural, ¿no? En la Tierra Media es imposible que dos seres se encuentren y digan ¿qué pasa? Que es como nos saludamos nosotros, sobre todo los chicos. Parecemos pastores. En el ámbito de los adolescentes, varones, sobre todo, el saludo es físico. Normalmente es chocar. Si habéis estado en un instituto, habréis visto como los chicos, su manera de saludarse, no sé por qué, es pegarse. Bueno, sí sé por qué, es una cuestión hormonal. Entonces, hay una especie de horquilla, ¿verdad?, semántica enorme entre una estrella iluminando el momento de nuestro encuentro y el ¡ye! ¡Comba! Como dicen en Valencia. ¡Ye! ¡Comba! ¿Cómo estás? ¿De verdad quieres saber cómo estoy? ¿Lo habéis planchado alguna vez? ¿Cómo te va? Siéntate. ¿Tienes tiempo? Te voy a contar. El mundo mítico de Tolkien es un mundo en el que la pregunta ¿cómo estás? Implica la radicalidad de contarte una historia. Y si estáis familiarizados con la literatura de Tolkien, veréis que se toman en serio, muy en serio, los personajes, contarse unos a otros sus tradiciones. Voy a poner otro ejemplo. Merry y Pippin, cuando se encuentran con el árbol, con el pastor de árboles, con Bárbol, claro, para Bárbol, que es un árbol que lleva milenios en la Tierra Media, los hobbits son como, wow, es una especie de, como raperos, que hablan muy rápido, ¿no? Y sus propios nombres, Merry, Pippin. Y cuando le preguntan, ¿tú cómo te llamas? La respuesta de Bárbol es la respuesta de un filólogo. Dice, deciros mi nombre implicaría contaros una historia, porque mi nombre siempre está creciendo. Interesante. Yo me llamo Eduardo. Eduardo en anglosajón significa el guardián de las riquezas. Como sea un extracto de mi cuenta corriente y veréis la adecuación entre rey e intelectos. Mi nombre no me dice a mí. No hay nada en mi nombre que diga quién soy yo. En muchos de los idiomas de las tribus nativas norteamericanas existía la costumbre de dar un nombre al nacimiento y un nombre al morir. Si habéis visto Bailando con Lobos, os acordaréis de que los personajes Lakota, los Sioux Lakota, tienen un nombre que los define. El chamán de la tribu se llama Pájaro Guía y el jefe de la tribu se llama 10 osos. En la mitología Lakota, el oso es símbolo de sabiduría. El personaje de Kevin Conner al final es el que baila con los lobos.
Sumorito Tonka Owachi. La chica es en pie con el puño en alto, una cosa muy adecuada para el día de hoy, ¿verdad? No se llama Jane, ni Susan, ni Jessica, se llama... ¿Por qué? Porque la encontraron así, en acto de protegerse, cuando los indios Pawnee habían matado a su familia. Todo eso construye un universo de sentido, en el caso de Bailando con Lobos, que nos remite a una tradición, en la cual los Lakota se conocen a sí mismos a través de una esencialidad nominal. Su nombre no es una etiqueta, no es flatus vocis, como decía Ockham. No son simplemente cosas aleatorias que hemos pactado, las podemos llamar botella, las podemos llamar grapadora. Muy útil, pero no sé. El carácter metafórico del ser humano requiere de la poesía. Lo poético, lo mitopoético, es lo que da, lo que hace justicia a lo que somos. Hay una canción de un grupo, de uno de mis favoritos, que es un grupo canadiense que se llama Rush. Hay una canción que se llama Presto, que dicen: I am made from the dust of stars and the ocean flows in my veins. Estoy hecho del polvo de las estrellas y el océano, nada menos, fluye por mis venas. Hoy porque me he levantado así un poco pusilánime. ¿Entendéis? Pero es que no somos nada menos que eso. Cuando uno dice, jo, voy bajo de autoestima, piensa en esto. Hasta desde el punto de vista bioquímico estás hecho de lo mismo que las estrellas, colega. Si encima eres capaz de descubrir el sentido que tiene eso cuando lo pones en movimiento externo y en movimiento interior, hay todo un mundo de sentido, todo un universo de sentido en expansión. Decía Chesterton que si fuéramos coherentes hablaríamos como poetas. Pero no en plan, oh, tus dientes como perlas, qué operativo. Pero el primer tío que dijo tus dientes como perlas, ese tío era un genio. Pues chica, no sé quién lo diría. O sea, la correspondencia entre un elemento A y un elemento B, ¡pam! Es la eclosión de un nuevo concepto. Es decir, es la revelación de que hay tanta belleza en lo que estoy contemplando que necesito un símil para acercarme a la riqueza del sentido que vive ahí. Porque el mundo es esencialmente polisémico y por tanto requiere el continuo desvelamiento apocalíptico del sentido original que ya estaba dado en la palabra primigenio. En el principio era el logos, y en ese logos estaba ya todo. ¿Ah, sí? ¿Pero es para que acabe? Ah, vale. Los mitos, tengo yo aquí anotado, son la magia del lenguaje como don divino. Son ecos de que Dios mismo es fundamentalmente palabra. Es ese gift. Es un don. Es un don. Esto para vosotros, un regalo. Que hoy estoy más malo. ¿Por qué? Porque me da gana. No había necesidad. Esta es la belleza del arte, cuando el arte es verdadero. Los mundos que habitamos en nuestro interior, los mundos que nos llenan de sentido, que nos ayudan a recuperar como espejos, ¿no? Que nos devuelven fragmentos de nuestro rostro, son modos de entendernos desde este eco continuado de la palabra inicial. La segunda parte de la conferencia tenía que ver con una comparación entre algunos versículos originales del principio del Génesis y el inicio del Silmarillion, pero como Rocío lo va a explicar mucho mejor esta tarde, no voy a tirar por él. Me interesaba hablar de Tolkien como heterodoxo, porque muchas veces en la hermenéutica que se ha hecho de Tolkien, como Tolkien era católico, pues se dice, oh, es que el inicio del Silmarillion es calcado al Génesis. Pues lo siento, pero no. Hay un montón de diferencias y desde cierto punto incluso Tolkien, si lo miras desde el dogma católico respecto de la revelación, es heterodoxo. Y era heterodoxo a sabiendas, por dos razones. Una, porque sabía mucha teología, y segunda,
porque intencionalmente quiso que su mito no contuviese explícitamente el cristianismo, como ocurre, por ejemplo, en el ciclo de la materia de Bretaña, en el ciclo del Rey Arturo, donde desde el Santo Grial a otros elementos alegóricos pues está muy presente la cosmología cristiana. Por tanto, eso lo dejo para cuando Tatiana nos azuce, atice el fuego de nuestras brasas y podamos presentar el artículo terminado y si lo tenéis a bien, pues poder leerlo. Voy a terminar con una cita bíblica del primer libro de los Reyes, cuando Elías, os sonará, Elías, como casi todos los profetas, Dios le dice, Elías, ¿puedes venir? Y ¿verdad? La reacción lógica a la palabra con mayúscula, la reacción, al menos imagínate que alguien te dice algo y soy Dios, no estoy, no te abro, este WhatsApp no lo respondo. Entonces Elías lo que hace es esconderse en una cueva y en el capítulo 19 se dice, allí entró Elías en la cueva y pasó en ella la noche. Interesante, pasó la noche. Le fue dirigida la palabra de Yahvé que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y a mí me encanta Dios cómo habla con Elías, con Saulo, con Samuel, ¿verdad? Con Moisés, como en plan, ¿qué haces aquí, tío? Te estoy buscando. Adán, ¿dónde estás, Adán? No, ha sido ella. Ay, Dios mío, a mí que me registré. Toda esta manera de leer la Biblia, que si sería precioso ser una traducción de la Biblia en clave posmoderna, actualizando. Creo que hay traducciones de la Biblia, del Antiguo Testamento sobre todo, como haciéndolos actualizados, ¿no? Una manera de entender el texto como más. Yo he escrito una versión del libro de Jonás para adolescentes, en la que, bueno, me expando en este tipo de... No era una ballena, era un gran pez, importante esto. Bueno, él dijo, Elías, ardo en celo por Yahvé, Dios Sebaot, como diciendo, a mí no me toques, ¿no? Yo no he hecho nada. Porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado a espada a tus profetas. Quedo yo sola, como diciendo, pues soy el siguiente. Y ahora le dice Yahvé, sal y ponte en el monte ante Yahvé. Es Yahvé hablándole a través de su palabra. Hay como un desdoblamiento. Yo, Yahvé, te digo que salgas y te pongas ante él. Y dice, y he aquí que Yahvé pasaba. Hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebrantaba las rocas ante Yahvé, pero no estaba Yahvé en el huracán. Después del huracán un temblor de tierra, pero no estaba Yahvé en el temblor. Después del temblor fuego, pero no estaba Yahvé en el fuego. Después del fuego el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con su mano. Estaba en la brisa. Y con esto termino. Palabra revelada a mundos desvelados implica hacer el esfuerzo, más que nunca en el tiempo que nos ha tocado vivir, de estar en escucha. No hablo en términos de homiléticos. Escuchar. Escuchar al que está al lado, escuchar al que piensa distinto, escuchar nuestro interior. De alguna manera poseernos en la medida en que ser dueños de nuestro propio ser implica una connaturalidad con el servicio, con la posibilidad radical de darnos, de entregar lo que somos, lo que sabemos, lo que sentimos, en todo lo que eso tiene de necesario para este mundo tan prosaico y tan olvidado de la riqueza con la que fue pronunciado hace tantos milenios. Y ya está. Una conferencia estupenda, yo creo, desde un punto de vista, es cuando durante la conferencia ya surgen tantos pensamientos, tantas preguntas y al mismo tiempo, justo después, también hay la respuesta a muchas de estas dudas que surgen, pero que se puede seguir un hilo de pensar, de pensamientos de este tipo, que puedes escuchar a Eduardo Segura, creo, todo el día, hasta mañana, acabamos a las 6. Aburrido.
y estaremos aquí pero muy contentos. Muchísimas gracias. Creo que tenemos, bueno, no tenemos la verdad mucho tiempo, pero a lo mejor podemos prescindir de 3 minutos de si hay una pregunta o dos, y así. Sí. Yo tengo un apunte y una pregunta. Estoy de acuerdo totalmente en que los seres humanos somos seres metafóricos. Y quizá por eso, aunque a gente no le entre en la cabeza, Jesús hablaba en parábolas, precisamente por esto. Y hoy en día hay mucha gente que se cuestiona, ¿por qué no era directo si la gente no lo entendía? Yo creo que si esa gente que se lo pregunta hubiese venido aquí, por lo menos habría salido con esa respuesta de Jesús hablaba en parábolas. Porque en realidad no es que no lo entendamos, es que no queremos entender. Interesantísimo. En la fe que yo profeso, una de las cosas que más me mola de mi Dios es que no me impone que yo crea. A mí me toca mucho las narices la gente que me dice que quiero decir que una de las cosas bellas del cristianismo, para mí de las más, es que la palabra es oferta. Es un don, lo hemos hablado, ¿no? Es un don radical. Entonces, claro, nosotros creo que la visión contemporánea, y a partir de la teología liberal protestante del siglo XIX, esto se radicaliza, desde Jesucristo Superstar, ese tipo de Jesús más guay, ¿no? Como más aparentemente cercano, pero realmente muchísimo más remoto. La palabra, si entendemos a Jesús como verbo de Dios, el hecho mismo de que Él se presente, o sea, dicho de otra manera, ¿por qué Dios no esperó para encarnarse a la era de Internet? Porque el criterio de Dios no es la eficacia. El criterio de Dios no es the numbers, no es, a ver, vamos a hacer estadística. Pedro, quédate aquí con el estilo. A ver, ¿cuánta gente ha venido al Sermón de la Montaña? De esos, estadística, ¿cuántos eran hombres? ¿Cuántos niños? Ahora, los peces, venga, vamos a optimizar recursos. A ver, los peces, panes, aceite, sal, Coca-Cola, cerveza. Ese no era el criterio. El modo de hablar, o sea, en la paradoja de que Dios hablaba para que le entendiera el pescador y el maestro de la ley, y que los dos pudieran entenderlo, está precisamente en el hecho de que las historias, yo creo que más profundidad tienen son las parábolas de Jesús. O sea, tú puedes seguir leyendo hoy la parábola del hijo pródigo, o la del grano de mostaza, o sea, como relatos son estupendos, o sea, como cuentos. Luego tú puedes darle un valor trascendente en función de que creas en la divinidad de Jesús o no, eso ya, ahí es que vamos bien. No te digo que me importa un bledo porque no me importa un bledo, pero yo no soy una apologeta. Yo no voy defendiendo la verdad de mi fe por ahí, ¿sabes? Dando lo que decíamos al principio, con la Biblia en la cabeza. En paz, macho, tranquilo, tío. Si el propio Jesucristo no iba dando en la cabeza a nadie, a los únicos que les dio en la cabeza, cuando hace el látigo de cuerdas en el templo, es a los que precisamente pervertían el sentido de la gratuidad donativa de la revelación. A los que se creían mejores que ellos. Lo que, dicho de otra manera, lo que revienta a la palabra es precisamente la hipocresía, la perversión de la palabra. No hay nada peor que alguien en el que enseguida percibes que lo que está diciendo no es verdad. El mentiroso, el que tiene doblez, en el que en el modo de expresarse ya está desvelando una infinita vanidad, una infinita manera de entenderse a sí mismo como ombligo del mundo. Esta es la idea, ¿no? Dicho de otro modo, no soportamos nada que se parezca al narcisismo. Al menos yo tengo una respuesta automática de cierto rechazo respecto de esta manera de entenderse a uno mismo, porque la palabra es justo lo contrario. Y no hay más que ver el sentido de la inocencia de un niño, ¿no? El niño dice lo que piensa. Y a veces dices, wow. Es como en el cuento de los hermanos Grimm, ¿os acordáis? El emperador desnudo, el emperador que van aquellos sastres que eran un par de mentecatos, y al final el emperador va en calzoncillos por ahí, y el niño dice, el emperador está desnudo. O sea, el sentido de la maravilla, el encantamiento, el quedar incorporados a un canto inicial, eso significa encantar, ¿verdad?
Estoy encantado de conocerte. ¿En serio? ¿O era una palabra hecha? En francés, ¿no? Enchanté. Woody Allen en algunas películas muy divertidas. Encantado. Es enchantment en inglés. Muchos idiomas participan de esta idea de que nosotros formamos parte de una canción. Somos el siguiente verso. ¿Os acordáis en el Escudo de los Poetas Muertos? Me pregunto cuál será su verso. Y mira al personaje interpretado por Ethan Hawke, que va a experimentar hasta una especie de exorcismo en plena clase cuando se ponen a improvisar un poema. En el canto de las criaturas de Francisco de Asís o el canto de las criaturas de Bárbol en El Señor de los Anillos, cuando Bárbol ve a los hobbits dice, no estáis en las canciones, y compone 2 versos para incorporar a los hobbits ¿a qué? A la creación de la Tierra Media. Dicho de otra manera, en términos cosmológicos, los hobbits empiezan a existir en ese momento cuando Bárbol, como notario de la Tierra Media, levanta acta de su existencia. Entonces, no sé si esto tiene que ver con la pregunta que me has hecho, porque ya me he perdido, pero mis pensamientos me adelantan, pero ahí, que Jesús hablara en parábolas tiene todo el sentido del mundo. Porque el darse Él mismo, que es la palabra, para que pudiéramos entenderlo para todas las edades, implicaba una polisemia tan radical que pudiera ser paradójicamente, pero de un modo muy revelador, comprendida por el niño y por el sabio. Y solo de esa manera, como oferta radical, es aceptable la revelación, como palabra sagrada. Si no, es eslogan, si no, es simple mercadotecnia. Y yo no la quiero, no estoy hecho para eso. Muchas gracias, Tatiana, por la palabra. Antes de dar las gracias al profesor Eduardo Segura, quiero recordar que mañana a las 10 tenemos la profesora Sultana Guanón, que nos va a contar qué significa su nombre y su persona. Entonces, un gran aplauso para el profesor. Quedamos aquí a la mesa a las 12. Salimos a las 12.